Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otro de nuestros webinars de internacionalización. Eh, Antes de dar comienzo a nuestro webinar, quisiera hacer una pequeña prueba de sonido y saber que efectivamente nos están escuchando y pueden ver nuestra presentación. Entonces, les recuerdo que hay un espacio para hacer preguntas. Entonces, por favor, si pueden escribir ahí si nos están escuchando y nos están viendo, por favor. Sí. Listo, Evelyn, muchas gracias. También pueden ver la presentación. Gracias, Juan Manuel. Perfecto. Bueno, como les comentaba y como ya ustedes deben saber, cada 8 días tenemos un webinar diferente desde FedeSoft y cada 15 días es un webinar de internacionalización. El día de hoy es un webinar bastante importante por varias cosas. Primero porque tenemos un experto directamente desde Silicon Valley que nos va a hablar un poco sobre tecnología, innovación y bueno, cómo entender el nuevo mundo y entender uno de los hubs de tecnología más grandes del mundo como lo es Silicon Valley. Y además porque en el marco de este webinar vamos a hacer el lanzamiento de la cartilla de acceso a mercados de este mercado, es decir, de Silicon Valley. Nosotros 3 veces al año sacamos estudios de mercado sobre diferentes países o regiones, donde contamos un poco cómo se encuentra ese mercado a nivel macroeconómico, a nivel sectorial, cuál es la regulación, casos de éxito. Entonces, pues los invitamos a que revisen estos estudios
Y bueno, pues como les cuento, entonces hoy sale la cartilla de Silicon Valley y además también sirve este webinar como preámbulo a la misión comercial académica que estaremos realizando ahora en el mes de septiembre con 14 de nuestros empresarios. Entonces, bueno, sin alargarme mucho, quiero darle la bienvenida a Reinaldo Normand. Reinaldo es un exitoso emprendedor con una amplia experiencia en dirección de startups de tecnología en países como Estados Unidos, China y Brasil. También creó la primera consola de juegos inalámbrica que se llama Cibo, seguramente les contará un poco más adelante. Y bueno, ha salido también en varios medios de comunicación muy importantes como son NBC, Business Week y VentureBeat. Entonces, bueno, Reinaldo, muchísimas gracias por acompañarnos, te doy la bienvenida y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Y a todos, gracias por acompañar la presentación. La primera cosa que quiero decirles es, disculpen por mi acento, si no entienden, pregúntenme, pero intentaré hacerlo en español, ¿ok? Bueno, voy a hablar hoy sobre tecnología, innovación y el nuevo mundo. Es un poco lo que aprendí acá en Silicon Valley, un poco lo que está pasando. Y voy a hablar unos 40 minutos más o menos y después estoy abierto para preguntas al final. ¿Ok? Bueno, un poco sobre mí. Yo soy, como Juliana dice, soy un emprendedor serial. Tuve 5 empresas en Brasil, China y Estados Unidos. Estoy ahora basado en San Francisco. En los últimos años tengo hablado bastante sobre tecnología e innovación, principalmente con empresas alrededor del mundo. Y yo escribí también 3 libros sobre innovación y la cultura de negocios de Silicon Valley, que están allá. El último libro se llama Silicon Valley for Foreigners, que está en inglés. Pueden bajarlo gratis en el siliconvalleybook.com. Bueno, la agenda de hoy voy a hablar un poco sobre los nuevos paradigmas de la industria, las disrupciones que están pasando en la industria, las oportunidades y amenazas. Después, abierto para preguntas. Bueno, un poco de lo que aprendí, los nuevos paradigmas. A primeira coisa que aprendi acá é pensar exponencialmente ao revés de linearmente. Por quê? Porque os chips de computador evolucionaram bastante nos últimos 50 anos. Por exemplo, um chip Intel que tu utilizas em tu computadora é mais ou menos 1.000 milhões de vezes mais poderoso hoje do que era há 50 anos. E se ponemos os chips gráficos, as GPUs que decimos acá, esto se va para decenas de 1.000 millones de veces más poderosos. Entonces las cosas están evolucionando mucho más rápido que imaginamos. 80, más o menos 1 gigabyte de fotos de tu celular costaba $300.000 por gigabyte. Hoy cuesta 2 centavos de dólar o en la mayoría de los casos es free. Y esto podemos ver esta evolución, por ejemplo, en los videojuegos. Acá tiene una foto de un videojuego de 1976, hace 40 años, que es básicamente texto. 20 años después tenemos un juego 3D, este juego se llama Tomb Raider. Y 20 años después un juego prácticamente fotorrealista. Entonces, la evolución de las computadoras, de la industria de IT, como saben, está caminando exponencialmente. Os videojuegos ensinam um pouco, mostram um pouco como as coisas se passaram nos últimos 40 anos. Esta pantalla é bem interessante, porque é uma maneira de visualizar o que passou. Outra coisa que aprendi, as companhias de tecnologia, principalmente as companhias acá de Silicon Valley e ultimamente as companhias chinas também estão crescendo exponencialmente. Por exemplo, WhatsApp hoje é do tamanho de Índia, né, com uma população ativa de 1,3 mil milhões de usuários ao mês. Facebook tem 2 mil milhões ao mês, é mais grande que a China, e Instagram é mais de 800 milhões, que é mais grande que a Europa Ocidental e Oriental também. Então, isso há 10 anos, praticamente não havia usuários nem de WhatsApp nem de Instagram, que foram inventados em 2009, e Facebook foi em 2004, praticamente eram uma centena de milhões de usuários. E 10 anos depois, são mais de 3 mil milhões de usuários nas propriedades de Facebook, são os 3.
Esta es una gráfica de los ingresos de Google de 2002 para 2016. Están en dólares americanos. En 2002, Google hizo 400 millones de dólares americanos en ingresos. En 2016, 90 mil millones ingresos. O sea, son más o menos 200 veces, 250 veces más. Este año probablemente llegarán a 100 mil millones. Entonces, el crecimiento exponencial está en las empresas de tecnología también acá de Estados Unidos, de la costa oeste y de ahora de China. ¿Por qué esto es importante? Voy a comentarlos después. Apple, por ejemplo, otro ejemplo de una empresa que está creciendo muchísimo, es más grande que Chrysler, McDonald's, Coca-Cola, Disney y Nike juntas. Hace 10 años, Apple no era más grande que esas empresas, hoy es más grande que todas las empresas juntas, en todos los factores, por ejemplo, valor de mercado, ingresos, ganancias y todo más. Só no es más grande en términos de empleados. Entonces, hubo un salto gigantesco en los últimos 10 años de las empresas de tecnología también. Aquí tengo una idea, las 5 más grandes, ¿no? que son Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft, hoy tienen un valor de mercado de 3 trillones de dólares americanos. Esto es que 10 cuatrillones de pesos colombianos, creo. Es un número increíble. Para que tengan una idea, 3 trillones de dólares americanos es 2 veces más que todo el valor de las empresas latinoamericanas en la bolsa de valores, de todos los países latinoamericanos, incluyendo Brasil, México, Colombia, Chile y todo más. Estas empresas hoy tienen 600 mil millones de dólares de ingresos, que es una cantidad increíble también. Es 2 veces el PIB de Colombia. Tiene 600 mil millones de dólares en caja, dinero, y en términos de ganancias, 100 mil millones de dólares al año, más o menos. O sea, las cosas cambiaron muchísimo en los últimos 10 años y por cuenta de esto, las empresas de tecnología, las más grandes, están invirtiendo en todo. En coches autónomos, en lentes de contacto para los ojos inteligentes, en drones, en aparatos de AR, de VR, y por ahí va, robots y todo más. Entonces, es una cosa que cambió muchísimo en los últimos 10 años, que por supuesto ustedes que están en la industria de IT saben, pero mucha gente que está fuera, los clientes de ustedes, muchas empresas de la vieja economía no saben, no tienen ni idea del tamaño de las empresas de tecnología. Y con esto vienen muchos paradigmas diferentes. Por ejemplo, una cosa que aprendí en esta industria que cambia todos los años es que la experiencia, los años de experiencia no importan más. Esta es una cosa muy difícil fue muy difícil para mí aprender, y creo que es muy difícil para mucha gente que tiene un año, una década, 2 décadas de experiencia. Las cosas cambian tan rápido que un jovencito de 15, 20 años puede aprender más rápido y mejor que usted en un año o 2 años. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en la década de 70 y 80, los jóvenes que empezaron las más grandes empresas del mundo, como Bill Gates, Jeff Bezos, los fundadores de Google, Steve Jobs, que generalmente empezaron las empresas con los 20 y pocos años de edad. Tenemos Mark Zuckerberg, que empezó Facebook con 19 años, en 2004, y una nueva generación de jóvenes que están empezando las más importantes empresas de TI del mundo, bien jóvenes. El primero, a la izquierda, es el fundador de DJI, que es la empresa china líder en drones. Los dos de la derecha arriba son los fundadores de Stripe, que es la empresa de pagos hoy más grande del mundo, que vale 10 mil millones de dólares. Los 3 abajo son los fundadores de Airbnb, que vale más de 30 mil millones de dólares. Y a la izquierda, abajo, es Evan Spiegel, que es el fundador de Snapchat, que vale unos 20 mil millones de dólares. Entonces, essa é uma coisa interessante, é um paradigma que ha cambiado,
que a experiência hoje não é tão importante como era há 10 anos. E isso é interessante porque as empresas todavía pensam que a experiência é importante. O que aprendi vivendo acá é que o importante é saber aprender, não necessariamente quantos anos tem de experiência na indústria. As melhores empresas do mundo são empezadas por gente que não tem experiência. Então, por conta de esto, o conhecimento se cambiou em uma coisa universal. Hoje temos Google em las manos, agora podem checar o que queiram, podem aprender o que queiram. O conhecimento é generalmente grátis. E o interessante é que com este conhecimento que há na web, nos livros, você pode começar todo o tipo de empresas. Um exemplo que provavelmente conhecem é Elon Musk, que começou na empresa de coches elétricos, na empresa de cohetes, uma empresa de túneles, uma empresa de AI, uma empresa de biotech, sem experiência nenhuma em nenhum de los sectores. E essas empresas hoje estão cambiando o mundo. Então, de novo, a experiência não é tão importante porque o conhecimento também é universal e os jovens aprendem super rápido. O importante hoje é aprender a aprender, não necessariamente o curso que hice ou o que hizo nos últimos 2, 5, 10 anos. O mais importante hoje em TI é aprender a aprender. Bueno, e com isto, esta é uma pelea que tenho com muita gente de países emergentes, principalmente gente de empresas mais grandes, é que os planos de negócio estão ultrapassados também, foram substituídos por el método científico. No passado, por exemplo, hacíamos um plano de negócio super complexo, com dados de mercado, missão da empresa, os competidores, análises, é uma coisa que conhecem bem, super complexa, nas hojas de Excel grandes, etc. Pero se queres lançar um app hoje, ou um business digital, principalmente para o consumidor, a questão é, não há mais plano de negócios, porque é super difícil de entender o que passará com esse app, ou com um sítio, ou com qualquer produto digital. Mesmo as empresas grandes não sabem o que passa. E este é o plano de negócios atual que utilizamos acá em Silicon Valley, que é basicamente, têm uma ideia, lançam, se funciona, então se continua, se não funciona, vem para a ideia de novo, e faz esse processo repetidas vezes, até que tenha êxito. O que é interessante acá é o hecho de que a tentativa, né, o try and error que decimos em inglês, é muito mais importante que qualquer plano de negócio, porque nadie sabe o que passará com um app, com um business digital. Essa é um rompimento muito grande no mindset da gente. E as empresas grandes, principalmente, não entendem isso. No mundo digital, é trial and error. É o método científico aplicado aos negócios digitais. Bueno, e com isto, é interessante dizer que ideias não valem muito. Valem menos de 1% do negócio. O que vale é a execução. E execução é o que diferencia, por exemplo, um coche elétrico, como um coche de golf, né, que a gente utiliza, de um Tesla. A tecnologia de coches elétricos existe há 80 anos ou mais. E o que Elon Musk hizo com Tesla foi executar muito bem esta estratégia e fazê-lo de uma maneira que nenhuma outra companhia lo hizo. Então, mais uma vez, há um mito de que a ideia vale alguma coisa. Pero, em minha opinião, a ideia não vale absolutamente nada hoje. O que vale é a execução. E, bueno, é importante dizer que as companhias mais exitosas de todos os tempos sempre falham todo o tempo. Né? Todos provavelmente se recordam do Google Glass, que foi um fracasso completo. Temos o Fire Phone de Amazon, que também pouca gente ha ouído falar, porque não foi bem exitoso. Temos os 5 ou 10 vezes que os cohetes
SpaceX outros votaron o no votaron de acuerdo con los planes y por ahí va. Entonces, si quieren innovar, lo más importante es intentar hasta que funcione. Y esto es importante porque hacer errores y se equivocarse es parte del proceso de innovación. De cada 10 cosas, una probablemente funcionará bien. Y más una vez, tentativa y error. No, trial and error. Bueno, sobre lo que está pasando hoy, de algunas disrupciones que están pasando hoy en la industria. La más fácil de entender es lo que está pasando con los medios. Estoy seguro que en Colombia las empresas de los medios tradicionales, principalmente periódicos y todo más, están pasando por un periodo difícil porque están compitiendo con Google y Facebook por anuncios y la competencia es desproporcional. Por ejemplo, en Brasil, que es un mercado más grande que Colombia, Google ya es el segundo en ingresos en términos de publicidad. Es la Globo, que es la TV más grande, más tradicional, y después es Google. Google ya pasó todos los otros grupos de medios en Brasil. Y ellos están yendo muy mal, y Google y Facebook están yendo muy bien. Google, por ejemplo, yo estimo que tiene ingresos de más o menos 3, 4 mil millones de dólares en Brasil solamente. Entonces es un business súper, súper grande. Esta acá es un slide de Estados Unidos que es interesante. El grupo Time Warner, que es el grupo más grande de medios en el mundo, los ingresos en 2006 fueron de 43 mil millones de dólares. En 2016, 10 años después, bajaron para 30 mil millones. Y Google multiplicó por 9 en el mismo periodo. Entonces, las empresas de medios más grandes del mundo hoy son Google y Facebook. Y esto está ocasionando un efecto devastador en la prensa, en los medios de todos los países. Otra cosa que es interesante, que ya es un hecho, son las empresas de cloud computing que proveen los servicios de, por ejemplo, CRM o servicios de software as a service, que llamamos de SaaS acá en Estados Unidos, como Salesforce. Están increíblemente sofisticadas, están creciendo muchísimo. Salesforce tiene base de 10 mil millones de dólares y están sustituyendo todos los servicios tradicionales que las empresas pequeñas o promedias hacían para empresas más grandes en países como Brasil, como Chile, como Colombia, como Japón, todo más. La tendencia, en mi opinión, es que estas empresas también sean una grande competencia de empresas pequeñas de software muy en breve, porque las cosas están yendo todo para el cloud, todo con pagamento online, y no hay como frenar esta tendencia, en mi opinión. Estoy viendo muchas compañías siendo disrupted por empresas de cloud en todos los países del mundo. iPhone y Android, como saben, hoy están haciendo una disrupción de prácticamente centenas de industrias. Este es un anuncio de Radio Shack acá en Estados Unidos hace 20 años, que es increíble. iPhone sustituyó, y Android también, todos los ítems que están en esta página. Mucho más barato, mucho más eficiente. O sea, los hardwares están se cambiando en apps. Y hoy un smartphone de 400, 500 dólares hace más de que todos los equipos que teníamos hace 20 años en términos de electrónicos. Es increíble. Una cosa, por ejemplo, que pasó conmigo en una industria que no es correlata con smartphones. Este caso, por ejemplo, son las ventas de Nintendo, la empresa de videojuegos. Después que fue lanzado el iPhone, miren lo que pasó con los ingresos de Nintendo. Prácticamente Nintendo hoy tiene 20% de los ingresos que tenía hace 8 años por cuenta de los smartphones. O sea, los videojuegos fueron para mobile, y Nintendo, que era una empresa de videojuegos que no tiene nada que ver con videojuegos, fue afectada por los smartphones. Esta gráfica acá es para decir que siempre piensen en las
amenazas fuera de la industria de ustedes. Es importante ver que las amenazas vienen hoy de lugares que no pensamos que son amenazas, no pensamos que son competencia. Y esta es una gráfica que explica exactamente eso. Nintendo no competía con Apple o con Google, y hoy Android y iOS son los más grandes ingresos de la industria de videojuegos, né? Los videojuegos pasaron a ser mobile, y las consolas y las computadoras perderam mucho espacio nessa indústria. Entonces es un aviso para la indústria que están ustedes. WhatsApp, Facebook Messenger, hoy, por ejemplo, hicieron disruption, ¿no? Una disrupción total de las compañías de teléfono, los carriers. Hoy, por ejemplo, 80 mil millones de mensajes al día son enviadas por WhatsApp y Facebook Messenger. Esto es 2, 3 veces más grande que todas las compañías de todos los carriers mobiles de todo el mundo juntos. O sea, solamente Facebook con WhatsApp, con Facebook Messenger, cambian más mensajes al día que todas las compañías de teléfono del mundo. Lo mismo está pasando con vos también. Entonces, más una vez, una empresa de tecnología está haciendo una disrupción de empresas que no tenían nada que ver con ellas. O sea, una empresa como Facebook puede sacar $1.000 millones de operadores de telefonía en todo el mundo. Y ellos no contaban con eso hace un tiempo. Es increíble lo que está pasando. Otra cosa, principalmente en China. En China, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en China, todos los pagos hoy son hechos por mobile. Generalmente a través de WeChat, que es como Facebook Messenger, y Alipay, que es de Alibaba. Básicamente, tú llegas a una feria para comprar manzanas, y hay un barcode, un QR code, ese QR que viene en la foto, y hacen un scan, ponen el precio y debitan directamente en la cuenta online. Entonces, más una vez, las empresas de tecnología haciendo una disrupción de bancas, de empresas mucho más grandes, tarjetas de crédito y todo más, que hace 4 o 5 años no era una realidad, hoy es una realidad, por ejemplo, en China. La gente compra centavos hoy en férias, en cualquier lugar en China se compra con mobile. La gente no está utilizando más dinero. Y es un cambio increíble. Yo viví en China en 2009 y 2010, no era como esto. Yo fui el último año y me quedé impresionado como las cosas cambiaron en 5 años. Ustedes conocen Uber, por ejemplo, están también haciendo una disrupción de toda la industria del transporte en todo el mundo. Uber tiene una presencia en 600 ciudades en 75 países del mundo y están destruyendo la industria de transporte de taxis local. En la mayoría de los países que conozco, mismo con todo el lobby, mismo con todos los problemas, están destruyendo, y para el consumidor el precio está mucho más barato. Acá en San Francisco, un Uber o un Lyft es 3 veces más barato que un taxi, y están dando empleo a millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Como drivers, como motoristas de Uber o de Lyft o de otros. Entonces, es otra disrupción interesante que no había hace 5 años. Airbnb, que es el sitio para rentar, alquilar tu habitación para otros, también está rompiendo toda la industria de hoteles. Este año probablemente 200 millones de noches van a ser reservadas en Airbnb. 200 millones de noches. Y esperan 1.000 millones de noches en 2025. O sea, una empresa que no es dueña de nada, no es dueña de departamentos o de casas y todo más, hoy es mucho más grande que prácticamente toda la industria de hotelería del mundo. Y es una cosa impensable hace 5 años. Y por ahí va. Entonces, lo que veo de próximas oportunidades y amenazas en el futuro. La principal, principalmente para ustedes que están en el mercado tecnológico, es la llamada inteligencia artificial, y una parte de esa inteligencia artificial es machine learning, ¿no? No sé cómo se dice en español, aprendizaje de máquina, no sé cuál es el término, pero
Machine Learning é uma parte da inteligência artificial que ha evolucionado muitíssimo nos últimos 5 anos. Esta é uma gráfica de Google, de reconhecimento de voz, de um aplicativo como Google Translate, por exemplo, que está em seu celular. Em 2013, a taxa de erro era de 24%, ou seja, de cada 100 palavras, 24 palavras não eram compreendidas pela computadora ou pelo celular. Hoje, apenas 5 palavras não são compreendidas. Ou seja, em 4 anos, fomos de 24% de erro para menos de 5%, que é basicamente o que os humanos têm de erro promédio. Ou seja, em 2 anos, mais a tradução de um app de tu celular vai ser muito mais inteligente do que um humano, ao menos para entender palavras. E a tradução em 4 ou 5 anos provavelmente é muito mais inteligente que um humano. Ou seja, todo o processo de aprender outra língua, provavelmente a nova geração não terá que aprender outra língua, vão utilizar apps. Este acá é outro exemplo de machine learning de uma empresa de Google que se chama DeepMind. Aplicaram inteligência artificial para controlar os data centers de Google e ahorraram 40% de energia utilizando inteligência artificial. Esta é uma utilização muito recente de machine learning e de outras técnicas de inteligência artificial e que eu vejo para empresas como as empresas de vocês é uma coisa que têm que aprender e têm que oferecer aos clientes, pois senão Google e outras empresas da casa Silicon Valley vão oferecer provavelmente free os algoritmos de machine learning para todo que fazem de inteligência artificial estão ahorrando dinheiro, tempo e melhorando a eficiência. Essa é a grande palavra da moda agora, da AI, da inteligência artificial. Pelos últimos 5 anos, as coisas estão cambiando muito rapidamente. Já falei um pouco da tradução. A tradução hoje se faz em tempo real, por exemplo, em Skype ou em Google Translate. Se não lo probaram ultimamente, por favor, bájenlo, porque é incrível os cambios que houveram no último ano. E inteligência artificial também está escrevendo agora artigos para periódicos. Este artigo à direita, na apresentação, foi generado por um algoritmo de inteligência artificial de uma companhia que se chama Automated Insights. Eu não sabia disso, mas já há centenas de milhões de artigos feitos por Reuters e por outras companhias de médias, outras agências de notícias que são 100% generados por computador, por inteligência artificial. Agora, outra coisa que está super na moda, os algoritmos que se chama de visão de computador, de computer vision. Este, por exemplo, está possibilitando os coches autônomos, que provavelmente o primeiro coche totalmente autônomo será lançado nos Estados Unidos este ano, ou o próximo ano, que será o Tesla, que poderá manejar de Nova York para Los Angeles sem um humano à direção. Isso provavelmente passará nos próximos 6 a 12 meses, e ela é responsável por isso são os algoritmos de inteligência artificial, principalmente de visão de computador. Isso acá pode ser utilizado para um fim de possibilidades, sabe? Em drones, por exemplo, todos os drones agora autônomos, os drones, incluindo os drones de hobby, estão utilizando algoritmos de visão de computador para seguir o usuário, e em 2, 3 anos vão ser totalmente autônomos. Isto cambiará todo novamente. As máquinas vão a ver, e com o tempo melhor que os humanos, em 5 anos melhor que os humanos, isto cambiará todo. O que estou tentando passar para vocês acá é que mais e mais software será mais importante que hardware, e todas as companhias de tecnologia, as grandes, provavelmente vão disponibilizar esse tipo de software gratuitamente. Então, vocês têm que pensar bem como vão a cambiar o negócio de vocês, como vão pensar no futuro, porque inteligência artificial provavelmente estará como eletricidade em 10, 20 anos, estará em todos os lugares. Não vamos abri-la, ele estará em todos os lugares. Outra coisa que
estará cambiando empezará en las próximas 2 3 semanas con el lanzamiento de iPhone 8. Google acabó de lanzar también el kit de AR, de realidad aumentada para Android también. Es la realidad aumentada, la capacidad de los celulares, de los smartphones más nuevos para la realidad aumentada es increíble. Esta, por ejemplo, es una cinta métrica en AR, en iPhone, que, por ejemplo, sustituye la cinta métrica tradicional en construcción o en arquitectura que utilizamos. Y AR, en mi opinión, en los próximos 12 18 meses va a ser súper grande. Quien no está en este mercado ahora de AR tiene que estar en los próximos 12 18 meses, porque más y más tú vas a poder hacer AR con tu teléfono común, con tu smartphone, siendo iPhone o Android, y las aplicaciones, el tipo de aplicaciones, la calidad va a crecer exponencialmente en los próximos 12 18 meses. La realidad virtual va a ser mucho más lenta, pero la realidad aumentada, en mi opinión, va a ser la grande revolución de 2018 en tecnología. Fuera el AI, la inteligencia artificial, creo que la realidad aumentada va a ser súper popular. O sea, si no tienen nada en términos de aplicaciones para AI, está en la hora de tener un poco. Las monedas virtuales, lo que llamamos acá de cryptocurrencies, también como Ethereum, están en la moda. Bitcoin es la más famosa, pero hay más de 1.200 monedas virtuales, cryptocurrencies que llamamos. Este es el futuro probablemente de finanzas y de banking. Entonces, intenten entender mejor este mercado, porque muchas de las tecnologías del futuro estarán basadas en blockchain, que es una de las tecnologías por cuando están basadas las cryptocurrencies, que son distribuidas, son anónimas y no tienen dueño. Y estas monedas virtuales ahora valen mucho dinero. Bitcoin ahora vale, no sé, 50 mil millones de dólares. Ethereum vale 35 mil millones de dólares. Y hay más de 1.000 cryptocurrencies siendo lanzadas en el mercado. Y en 5 o 10 años yo creo que vamos a utilizarlos más y más. La impresión 3D, esto no es directamente relacionado al business de ustedes, pero yo creo que existirán muchas posibilidades de software, de servicios de impresión 3D. Hoy se puede imprimir todos los materiales posibles, hasta cemento, concreto, por ejemplo, hasta una casa impresa en 3D, hasta medicinas. Esta es la primera medicina impresa en 3D del mundo, que fue aprobada acá en Estados Unidos, se imprime en el consultorio del doctor, que es increíble. Y más piensa en servicios, o sea, las cosas van a ser, ¿cómo vamos a proveer algún servicio para impresión 3D? ¿Cómo vamos a proveer un servicio para el cliente utilizando estas tecnologías? Y por ahí va. Robots también, este es un robot para construcción que sustituye humanos para la construcción, es más rápido, no tiene hambre. Están construyendo 24 horas. Más una vez, el software va a ser lo más importante. ¿Qué tipo de software de servicios alrededor de los nuevos robots de inteligencia artificial van a estar disponibles? ¿O qué ustedes pueden hacer con esto? Y por último, hasta la comida está siendo sustituida por la tecnología. Esta es una hamburguesa que se llama The Impossible Cheeseburger, que está disponible acá en San Francisco, que es hecha en laboratorio. No es hecha de bueyes o de ganado, de animales, es toda hecha en laboratorio. Entonces es una empresa que levantó más de 250 millones de dólares de capital, y cuyo objetivo, cuyo reto es exactamente sustituir la comida tradicional. O sea, hasta la industria de comida va a ser disrupted, ¿no?, por la tecnología. Entonces mi mensaje acá para ustedes, para terminar la presentación, es los próximos 5 o 10 años, todas las industrias prácticamente van a ser destruidas o disrupted por la tecnología. Esto es una amenaza para estas industrias y también es una oportunidad para las empresas de tecnología ofrecerem nuevos servicios, principalmente relacionados a inteligência artificial, apps, construção de serviços alrededor de eso, alrededor de drones, de comida, de tudo mais.
Então, minha mensagem acá é, não assustem um pouco quando passarem nos próximos 5 a 10 anos. Por supuesto, isso tardará um pouco mais para chegar em países da Latinoamérica que são mais protegidos, pero vendo as possibilidades, o que pode nascer que é repetível, que é escalável e que pode ajudar os clientes ou os consumidores que têm em termos de software e que, de preferência, não entre em competição com os grandes acá de Silicon Valley, que têm plata para gastar e têm milhares de pessoas trabalhando em os mais poderosos softwares de inteligência artificial e software as a service do mercado. Ou seja, vai ser bem difícil nos próximos 10 anos, mas eu tenho uma mensagem de optimismo que vamos aprender a como trasladar de um mercado basado em indústria, em hardware, para um mercado basado puramente em software e serviços. Eu creio que essa vai ser a grande disrupção dos próximos 10 anos, ao menos acá nos Estados Unidos. Ok? Entonces, gracias. Estoy abierto para cuestiones. Pueden escribir acá en el chat. Y lo que quieran preguntar de la cultura, de Silicon Valley o de tecnología, estoy acá para atenderles. Muchas gracias por el tiempo y están con la palabra. Olá? ¿Me oyen? ¿No tienen preguntas? Yo espero más un poco, si quieren. Senhoritas, eu vi acá na pergunta de Juan Manuel. Como ves el tema de las tendencias en agricultura inteligente? Entonces, esta es una buena pregunta, Juan Manuel. Hay un movimiento muy grande, principalmente acá en China, para sofisticar a agricultura. Há dois tipos de tecnologias. Há, por exemplo, a tecnologia de computer vision, né, visão de computador para os drones, por exemplo, que hacen vuelos sobre as plantas, sobre todos o terreno de los farmers. E isso está revolucionando a agricultura porque os drones estão sendo muito mais eficientes que o resto das tecnologias para fazer a previsão, por exemplo, de que tipo de planta ou fruta está bem, que está rota e tudo mais. E aí também a parte de biotech, que é muito grande, ou seja, os GMOs, não, as comidas e os organismos geneticamente modificados são a tendência do futuro, ou seja, praticamente todo que comemos hoje vai ser substituído por organismos geneticamente modificados. Então, há dois tipos de tecnologias, biotech e principalmente inteligência artificial em computer vision, que está ajudando muito a agricultura. Nos próximos 5 anos, isso vai estar muito avançado, principalmente vindo de China e dos Estados Unidos. Eu não sabia, mas a economia de Califórnia, eu pensava que Haiti era a primeira economia, mas não é, a agricultura, a primeira indústria de Califórnia. Então, há uma investigação muito grande por parte das universidades, das empresas de tecnologia na agricultura. Mas não vemos muito isso nos médios porque não é muito atrativo.
pero está cambiando muchísimo, principalmente con drones, esses algoritmos de computer vision e biotech, como esta hamburguesa que ensinei. E sensores também. Alguma pergunta mais? Déjame ver acá. Como ver a inversão em startups que desenvolvem conteúdos digitais para educação? Bueno, educação é uma das indústrias que oigo que vai ser disrupted por tecnologia há 20 anos e nunca ela foi. Uma das razões é que a educação é local, ou seja, cada país e em alguns lugares, cada cidade ou cada estado tem uma regulação distinta e são muito reguladas. Então, eu creio que todavia a educação vai tardar um pouco para ser disrupted por tecnologia. Eu creio que há muito mercado acá, há muitos VCs, muitos inversionistas em educação, mas eu não vejo imediatamente uma disrupção super rápida, porque é uma indústria muito regulada. Estamos praticamente no siglo XIX em educação, ou seja, fazemos as coisas da mesma maneira que faziam no siglo XIX. Então, por conta da regulação dos governos, eu creio que é um mercado assim, é um mercado super grande, as coisas estão movendo-se para digital, pero não necessariamente haverá uma disrupção exponencial como em outras indústrias. Alguma mais pergunta? Bueno, la otra pregunta acá de Juan Manuel es mi apuesta disruptiva. Yo creo que inmediatamente va a ser el augmented reality, la realidad aumentada, por cuenta de Apple y Google lanzando los kits de desarrollo que son increíbles, que lo que se puede hacer en realidad aumentada a corto plazo. Yo creo que esto va a revolucionar la industria, va a ser tan grande cuanto la App Store en 2008. E médio prazo com seguro inteligência artificial. As coisas vão cambiar muito rápido. A inteligência artificial vai ser a nova eletricidade. Bueno, alguma pergunta mais? Sí, mi email voy a poner acá, es rn@innovation2.co. No sé si lo han recibido, pero yo puse acá en el chat. Entonces, si no tiene más preguntas, les agradezco por el tiempo. Si puedo ayudarles en algo, por favor, envíame un mail. Reinaldo, de hecho, creo que hay una última pregunta de Juan Manuel que dice, ¿cómo ves la industria del arte? La indústria de... Ok, eu la vi agora. A indústria de arte, essa é interessante. Eu creio também, eu sempre sou um optimista com a tecnologia, sabes? E o que estou vendo agora é que muita gente duda que a indústria de arte vai ser disrupted por tecnologia, pero minha opinião personal, basada no que estou vendo, principalmente de inteligência artificial, é que é uma questão de quando e não se. E eu creio que os computadores muito em breve vão escrever livros, vão fazer arte, vão pintar, vão fazer tudo. Não sei se melhor que humanos, mas certamente diferente de humanos.
podendo copiar artistas de uma maneira muito mais fácil que humanos, ou seja, aprendem todos os melhores artistas do mundo e criam um estilo baseado nesses artistas humanos. E creio que é uma questão de si. Eu creio que vai tardar muito mais que os trabalhos repetitivos, pero é uma questão de quando. Creio que tardará umas décadas, pero eu creio que vai passar também. Eu creio que vamos a conviver com a inteligência artificial em um par de décadas de uma maneira que é muito distinta da que vivimos hoje com a tecnologia. Vai ser uma parte da nossa vida que pensamos. Ok? Pues Reinaldo, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por esta importante presentación. Les recuerdo a todos también que pues este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en cuando terminemos de subir la grabación junto con los otros webinars que hemos hecho durante el año y también encontrarán del año pasado. Entonces, Reinaldo, mil gracias por tu tiempo y bueno, gracias a todos los asistentes también por acompañarnos. Gracias a todos, entonces. Vamos a ser optimistas con la tecnología. Si necesitan alguna cosa, por favor, contáctenme. ¿Ok? Claro que sí, muchas gracias. Ok, gracias a todos. Saludos. Chao.